El 2025 fue un año raro, y es que un equipo al que se le conocía por ser pecho frío y siempre estar rodeado de estrellas, acabó ganando la Champions sin ningún jugador estrella en su plantel. Y los demás títulos se los llevaron equipos que no eran favoritos a principios de año. El Crystal Palace en Inglaterra, Newcastle e incluso el Napoli terminó conquistando la Serie A. Pero hoy no vengo a hablar de esos equipos, sino que hablaré de los jugadores que han sorprendido en el 2025. Antes que nada me gustaría aclarar que esto no es un top, voy a nombrar los jugadores como vayan saliendo y también que esto no es un video de promesas, no importa la edad del jugador puede entrar igual, solo es un video de sorpresas y como es de sorpresas no va a haber jugadores como Lamine Yamal que creo que fueron sorpresas en otros años al igual que Pau Cubarsí y así. Empezando esto con Joan García, el nuevo portero del Barcelona. Él empezó el año en el Español y rindió muy bien, pero sobre todo este año porque al principio de la temporada él no estaba en el mejor momento de su carrera, ni tampoco el Español, pero poco a poco, gracias a sus buenas actuaciones, se salvaron del descenso y hoy en día el Español está muy bien y él en el Barcelona está que se sale. Yo me acuerdo de un partido, creo que fue contra el Rayo Vallecano, en el que el Barcelona empata gracias a él y hoy mismo el Barcelona le ganó al Español con una gran actuación de Joan García y siendo MVP. Esto ya es 2026, pero para quedar más en claro que este portero fue una locura. Y es que el compromiso que tiene con el equipo, justamente en este partido que ya es 2026, pero me ayuda a remarcar lo vital que es Joan García hoy en día para el Barcelona. La jugada en la que empuja a Gerard Martín para que no les marquen un gol. Es un portero que se nota lo comprometido que está con el equipo. Y creo que desde Ter Stegen en el año 2023 que ganó el Zamora, no veíamos un portero así en el Barcelona que de verdad fuera tan relevante y te marcara la diferencia en el resultado. Porque hoy en día Joan García te puede ganar un partido. Y en el siguiente lugar quiero hablar de Martin Zubimendi, un jugador que es más sorpresa en esta nueva mitad de año de la temporada 25-26. Cómo cambió completamente el Arsenal. Hoy en día es un equipo súper estable, súper confiable. Y creo que en gran parte es por Martin Zubimendi que se hace cargo totalmente del mediocampo del Arsenal. En su momento se hablaba de que Xavi lo quería para el Barcelona y yo sinceramente en un principio no tenía muy en claro quién era este jugador, qué era lo que hacía, cómo era su rol. Pero después de haberlo visto en el Arsenal yo creo que hoy en día probablemente sea el mejor 5 del mundo o quizás top 3. Yo creo que Vitinha está un poquito por encima, pero podría serlo. Entre él y Moy está el puesto número 2. Y en el siguiente lugar yo me gustaría hablar de Hugo Ekitike, un jugador que en el Eintracht de Frankfurt, todos los delanteros que salen de ese equipo hay que mirarlos con pincitas porque como hay grandes delanteros que han salido de ese equipo, hay otros muy malos como puede ser Luka Jovic, que de la nada metía un montón de goles en el Eintracht de Frankfurt y después en el Real Madrid no hizo nada. Yo tenía miedo de que Hugo Ekitike podría ser uno de ellos porque tenía el nombre de su época en el Paris Saint-Germain, aunque no jugaba mucho. Pero yo nunca vi esta capacidad que está demostrando en el Liverpool. Marcó 19 goles en todo el 2025 y creo que es el único fichaje del Liverpool de todos estos que hicieron que realmente está rindiendo como se debe. Y por ahora yo creo que es incluso mejor que Alexander Isak. No veo a Isak por encima de Hugo Ekitike ahora mismo. Yo creo que es el titular indiscutible del Liverpool en esa posición. Y es un poquito un jugador que se parece mucho, no sé si han oído la teoría colombiana, de que un jugador colombiano juega sin contexto. Hugo Ekitike es igual, juega sin contexto. En un partido te puede meter el gol al minuto 90, pero justo después en la celebración quitarse la camiseta y hacer que lo expulsen por doble amarilla, cosa que pasó en la Carabao Cup. Después a mí me gustaría hablar de William Pacho, un futbolista que también viene del Eintracht de Frankfurt, y cuando lo fichó el Paris Saint-Germain yo tenía algo de dudas porque no lo había visto mucho, pero fue un rendimiento instantáneo. La seguridad que tiene al defender y no tiene una mala salida de balón. No es excepcional en eso, pero tampoco es malo. Y yo creo que lo que demuestra lo bueno que es William Pacho es que esta temporada Marquinhos ha rendido bien. Y Marquinhos para mí necesita de un jugador como William Pacho para rendir. Un jugador que le cubra los errores a Marquinhos. Porque sin William Pacho Marquinhos queda completamente expuesto y lo vimos en el Mundial de Clubes. La final contra el Chelsea para mí la perdió en parte porque no estaba Pacho, jugó Lucas Heraldo. En el siguiente lugar yo quisiera hablar de Desiré Doué, un futbolista que ha marcado 19 goles en este año y ha dado 13 asistencias. Un futbolista que, salvo los que eran muy aficionados al fútbol o a la liga francesa, no lo conocían. Yo lo conocía en lo particular cuando el Paris Saint-Germain lo ficha.
pero sus primeros 6 meses no fueron buenos, tampoco tan malos, pero no rindió como se esperaba. De hecho, en parte por eso es que se ficha a Vicha Kvaratskhelia, pero en sus siguientes 6 meses y en todo el 2025 se convirtió en el jugador que debía ser, un jugador desequilibrante, con regate, un jugador de los de antes, que se sobra mucho, en el sentido de que lo ves en algún momento y está pisando el balón, está haciendo regates cuando no tocan, que cuando el equipo va mal, eso desespera al aficionado, pero cuando las cosas van bien, pasa de desesperar a agradar. Yo creo que el momento en el que todo el panorama de Désiré Doué cambia es después del partido con el Lille, que gana el Paris Saint-Germain 4-1 con una exhibición de Doué, que de hecho no jugó como extremo, jugó como interior, que es una posición que no muchos saben, pero puede ocupar Désiré Doué. Désiré Doué puede jugar en el interior. A partir de ahí también estuvo el partido de Anfield, en donde en una baldosa saca un remate súper potente. Y también patea el penal decisivo y lo mete. Y es eso, terminó haciéndose cargo en los momentos importantes y apareciendo con los pocos minutos que tuvo, porque fue suplente durante muchos tramos. El partido de Vila, donde hace ese golazo de fuera del área. Y lo que marca el 2025 de Désiré Doué fue su grandísima final de la Champions, que es el único jugador que ha marcado 2 goles y dado una asistencia en una final de Champions League, de Champions, formato Champions. En el partido contra el Bayern del Mundial de Clubes también fue la figura, con ese golazo de fuera del área al primer palo que deja a Neuer parado y tropezándose casi, que en ese momento ese partido parecía una final anticipada y parecía que el que saliera de ahí iba a ser campeón, y lo terminó ganando el Chelsea, que nada que ver, pero bueno. Y quiero hablar de esa final del Mundial de Clubes porque para mí Désiré Doué fue el jugador que más intentó y que más quería ganar esa final, o que más se notó en el campo que quería ganar esa final del PSG, porque tuvo a los 8 minutos, creo, una acción también que da un pase atrás y despeja a Cucurella. Más allá, después de eso, como estuvo todo el partido intentando, todo el partido regateando, todo el partido, también desde la presión, que no es un Ousmane Dembélé, que Ousmane Dembélé corre todo el partido y te lo presiona siempre, pero también colabora mucho Désiré Doué. No es un jugador egocéntrico que se queda ahí esperando a que le den el pase y no hace nada para colaborar en la presión. Después me gustaría hablar de Rafinha. Si en 2024 o en 2023 te decían que Rafinha iba a ser una de las máximas figuras del Barcelona en su mejor temporada en todo lo que va de esta década, no te lo hubieses creído probablemente. Yo en lo particular siempre fui un defensor de Rafinha, más que nada porque para mí aparecía cuando el equipo más lo necesitaba. Lo probó en 2024 en los partidos contra el PSG, y lo probó esta temporada que marcó 39 goles en 2025 y dio 19 asistencias. Fue la figura en aquel partido épico contra el Benfica que remonta el partido el Barcelona, y también en el partido con el Inter. Él marcó el gol de la victoria, que lamentablemente al final no se pudo dar porque el Inter remontó con ese gol de Acerbi y el gol de Fratesi, pero estuvo ahí en esos momentos que el Barcelona más lo necesitó. Más allá de goles, más allá de asistencias, Rafinha es lo que se conoce como un capitán de verdad. Cómo pone el ejemplo desde la presión, y es que el Barcelona sin Rafinha se cae. No solo por lo ofensivo, sino por lo que aporta en lo defensivo, la tarea de presión que tiene. Hay un partido, creo que fue contra el Leganés, en donde corre desde la portería del rival hasta su portería y despeja un balón clave. Rafinha es el líder de la presión del Barça, por lo menos en la ofensiva. Y yo creo que esos son los jugadores a lo que deben apuntar los equipos nuevos. Jugadores que, a pesar de lo bueno que son en lo ofensivo, también te aporten en lo defensivo. Lo destaqué con Désiré Doué, y el que terminó siendo Balón de Oro es quizás lo que más lo catapultó a ser una estrella mundial. Y hablando de Balón de Oro, Ousmane Dembélé para mí fue el jugador que más sorprendió al mundo en este 2025 junto con Rafinha, porque yo creo que en 2023, si te decían que los máximos candidatos al Balón de Oro iban a ser Rafinha y Dembélé en 2025, todos se hubiesen reído de ti. Yo con Dembélé tengo una relación de amor-odio, porque a mí siempre me pareció un jugador muy talentoso, pero que tenía una flojera brutal, porque había partidos en los que sencillamente hacía cualquier cosa, y otros partidos en donde te metía un golazo al ángulo. Con Xavi Hernández en el Barcelona empezaba a notarse una mejoría en su rendimiento, siendo un poquito más regular. De hecho, fue líder de asistencias en 2022, en la Liga de 2022.
pero este 2025 terminó por explotar, y es que en enero empezó a marcar goles como loco, todo lo que le caía era gol, desde el falso 9, que quiero decir algo, y es que esta no es la primera temporada en la que juega de falso 9. En la primera temporada de Luis Enrique ya se había probado Dembélé en esa posición, pero no terminó jugando ahí siempre porque estaba Mbappé y Barcola. Pero a día de hoy, ya a la falta de un goleador en el PSG, empezó a jugar ahí, empezó a rendir, y como dije de Rafinha, la presión. Él, a diferencia de otros jugadores que no quiero nombrar, sí ponía el ejemplo desde la presión, era un líder en ese aspecto. Tú lo ves la final del Mundial de Clubes o la final de Champions, cómo está corriendo siempre, no para. Es un jugador clave en ese sentido. Marcó 31 goles en 2025 y dio 13 asistencias. Dembélé ganó el MVP al mejor jugador de la Champions. Hizo goles o asistencias en todos los partidos de octavos de final, en adelante, y también de 16avos con el Brest. Hace goles en los 2 partidos y una asistencia en la vuelta. Y terminó el año ganando el Balón de Oro, al premio al mejor futbolista del mundo, aunque a mí me gusta más llamarlo el mejor futbolista de la temporada. Pero en fin, dime cuáles son los jugadores que a ti más te sorprendieron en 2025, o cuáles son los jugadores que crees que van a sorprender en 2026. Yo en lo particular tengo un poquito de esperanza en Lancard y también en Ibrahima Mbaye, que es jugador del PSG y es senegalés. Está rindiendo muy bien en la Copa de África. Pero ya para terminar este video, dale a like, suscríbete si te ha gustado. Muchas gracias por verme y nos vemos en un siguiente video. Te voy a dejar 2 videos por aquí por si los quieres ver. Muchas gracias. Adiós.